Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Hasta los 18 años, Estela vivió con la plena confianza de que había nacido para la felicidad. Entonces, de hecho, era la única llamada hija de padres inteligentes, una niña hermosa y capaz, que, además de la felicidad, podía esperarla. La vida era bastante segura, el futuro era brillante y claro. La niña es muy buena, aunque sin medalla, se graduó de la escuela, ya se eligió un instituto en el que, por supuesto, ingresará con éxito, se graduará, trabajará. Se casará, por supuesto, solo fuera de un gran amor, hermosos hijos exitosos le nacerán. Todos estos planes fueron hechos añicos por el mismo joven que, borracho o habiendo consumido algo más, decidió robar un camión y conducirlo por un camino rural a lo largo de que los padres de Estela regresaban de invitados. El viejo Isuzu fue aplastado, pasado por agua, el papá y la niña ya no vieron a su madre. Fueron enterrados en ataúdes cerrados. E incluso antes del funeral, comenzó a resultar que la prosperidad solo estaba en los padres y se mantuvo. Estela no tenía parientes, ella misma tuvo que lidiar con el funeral, solo los colegas de su padre y algunos amigos de la madre ayudaron un poco. Todos sintieron lástima por la muchacha huérfana, pero no mucho después de todo, ya era una adulta, inteligente, saludable y todavía tenía un apartamento, 3 habitaciones, diseño mejorado, en una buena zona la niña no se perderá. Ella no tenía la intención de desaparecer, no quería vivir después de esa llamada telefónica, en la que alguien dijo con voz tranquila que sus padres habían muerto en un accidente. Los cuerpos fueron llevados a la morgue y ella tuvo que presentarse para su identificación. Qué duro fue para Estelita. Cómo deseaba que todo esto fuera solo un mal sueño. Después del funeral, de repente sintió que la habían dejado completamente sola. Antes, parecía que tenía amigas, amigos, tanto propios como amigos de sus padres, y como sus padres se fueron, nadie parece necesitarla. Aunque nadie podría reemplazar a su mamá y papá de todos modos, pero ¿cómo se siente estar solo? Sentir que nadie puede compartir tu dolor. No hay simpatía de nadie, y mucho menos ayuda. Sentarse en casa era insoportable, comunicarse con personas que tienen sus propias preocupaciones, también hay poca alegría. Estela, como inquieta, iba al cementerio, se quejaba durante horas allí, arreglando muy bien las tumbas de sus padres, le parecía más fácil así. En uno de esos días, cuando ella, con la cabeza gacha y sin poder llorar, estaba de pie junto a las tumbas, se le acercó un chico, joven, guapo, con ropa de trabajo. «Hola, muchacha», dijo con modestia, con simpatía, «a menudo te veo aquí, sola». «¿Son estos tus padres?» «Sí», respondió Estela, y las lágrimas brotaron de sus ojos nuevamente. «Mis condolencias. Es terrible estar solo. Pero tal vez usted necesita ayuda. ¿En cuanto al cuidado de las tumbas? Yo trabajo aquí, no es difícil para mí. No aceptaré ningún dinero de usted. Simplemente viene aquí a menudo, y si no tiene tiempo, entonces dígame, o ayudaré. Plantaré flores, las quitaré, lo que necesite». «No, gracias», respondió la chica sollozando, «aquí me es más fácil, estoy sola en todas partes, y es como con ellos. ¿Quieres que ponga un banco aquí para ti? Todavía puedes sentarte y relajarte. Bueno, ¿qué dices? Es decir, sería genial, te lo pago, no lo creas. Este es tu trabajo. Pero no se necesita nada más, puedo hacerlo yo misma». Intercambiaron algunas frases más, se conocieron y Estela se fue a casa con una sensación extraña por primera vez desde la muerte de sus padres, no sentía un dolor opresivo y una soledad. Todavía no podía sonreír y regocijarse, pero la palabra quitó parte de la carga de su alma. Y solo un hombre le habló expresando su simpatía, sin mencionar que ya es adulta y que su departamento tiene un diseño mejorado, es decir, puede vivir sin padres. Al día siguiente, volvió a ir al cementerio, tratando de no admitir que quería volver a encontrarse con Silvio.
Al acercarse, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos nuevamente. Había un banco nuevo en la cerca de sus padres. El tipo en sí no estaba allí, pero ¿quién más podría haberla puesto? Significa que simpatizaba no solo así, por cortesía o por deber oficial, sino sinceramente. Y pronto Silvio mismo se acercó, saludó, preguntó. Aquí está, como prometí. ¿Le gusta? Sí. Pero ya sabes, aún voy a llorar. Estela abrió su bolso. No lo haga, por favor. Lo hago, desde el fondo de mi corazón. Pero es tu trabajo. Sí, pero usted no me lo ordenó. Y no es por lástima, solo simpatizo. Yo tampoco tengo padres, pero nunca los conocí, así que imaginé lo que debe ser para usted esta pérdida y voy a pintarte la banca mañana. Hoy no lo hice porque pronosticaron lluvia. Estela notó que hoy Silvio no estaba vestido con ropa de trabajo, sino como un chico común: jeans, zapatillas, un suéter. Muchas gracias. Y píntelo solo, si tiene tiempo. Sin embargo, puedo hacerlo yo misma. ¿Ya se va a casa? No, solo daré un paseo. ¿Me deja llevarla? Estela estuvo de acuerdo. Quería estar cerca de este hombre, que mostró tanta simpatía, tanta disposición y ayuda desinteresada. No quería volver a hablar de su sufrimiento. Empezó a hablar de cómo ahora vivía sola y no hace nada. Por esta tragedia, no fui a la universidad, perdí el tiempo, no se dieron las cosas. Ahora no sé ni qué hacer. Tengo que conseguir un trabajo, pero sin educación especial ni siquiera sé dónde. ¿Y tú dónde estás estudiando? Ya habían cambiado a tú, pero en realidad no se conocían. Estela, por alguna razón, pensó que Silvio era un estudiante, y él solo estaba pluriempleado en el cementerio. Pero resultó que este no es el caso. No, trabajo constantemente allí, excavo tumbas, cuido los entierros, si los familiares mismos no pueden. No quiero que las tumbas de sus familiares se vean descuidadas. Es un trabajo triste. Aún así, lo haría. Tanta pena por la que pasar. Muchos no soportan o no se atreven a hacer ese trabajo en absoluto. Pero mi situación era desesperada. Soy de un orfanato, no tengo parientes. Y cuando era adolescente, era un bromista. Me escapé del orfanato a la edad de 15 años. No sorprendí a nadie, por supuesto, pero arruiné mi vida. Ahora no tengo una educación, ni profesión y, lo más importante, no conseguí un apartamento. Pero podría, bueno, al menos se me daría algún tipo de vivienda. ¿Dónde estás rentando? Todavía no rento, vivo ahí, en el cementerio, en una casa de cambio. Este tráiler, ¿lo viste? Probablemente. Sí, nada especial. Durante 5 años deambulé en general, viví en lugares peores. Sí, vaya qué destino tienes. Pero no me creerás, pensé que eras estudiante. No pareces un vagabundo. Escucha, parece que va a llover, tomemos el autobús, ¿de acuerdo? Sobre todo, porque es un paseo algo largo. Llegamos a la casa de Estela. La chica recordó febrilmente que tenía comida en casa y se dio cuenta de que probablemente nada. No había mirado en el refrigerador durante mucho tiempo, y ella misma comía lo que tenía que hacer, más a menudo no en casa, sino en algunos restaurantes. Daba miedo sentarse en una mesa vacía, en la que no había nadie más que ella. Era insoportable cocinar para ella. Y ahora de repente sintió hambre, y aún más quería alimentar a este chico, cuyo destino era aún más desesperado que el de ella. Y, aunque resultó que no había nada en casa ni siquiera para té, invitó a Silvio a entrar. Él dudó y luego se negó. No, voy a volver a mi casa. Es demasiado tarde. Bueno, está lloviendo. Al menos toma mi paraguas. ¿Y cómo te vas a ir? De repente se puede poner a llover bastante. Ya estoy en casa. Y, además, todavía otra, hasta 2. La voz de Estela tembló cuando recordó esto. Está bien, la tomaré, gracias. Ya habrá ocasión para volvernos a ver. El chico sonrió con tristeza, tomó su paraguas y se alejó fácilmente. Vaya cosa,
Qué delicado, pensó la chica, sentada en su casa en el crepúsculo cada vez más denso y sin encender la luz. Es demasiado tarde, estoy sola y no me atrevía a entrar. Cualquier otro chico lo intentaría, pedírmelo, pero luego aquí está el del orfanato, aquí está el vagabundo. Ni las mariquitas mostrarían tal delicadeza. De hecho, no le importaría que él se quedara con ella. Era difícil, incluso aterrador, estar en un departamento vacío. Pero, por otro lado, ya es demasiado tarde. Allí se sentaría con ella, bebería té vacío, ¿y luego qué? ¿Lo echarías tarde en la noche, bajo la lluvia? Por supuesto, ella tiene suficiente espacio en su departamento, pero ella es una muchacha, y él es un hombre joven y se gustan. Y enterró a sus padres hace solo 2 meses. Estela se levantó resueltamente, encendió la luz y decidió comenzar a limpiar. Y eso sí que es una vergüenza si entra alguien, y ella tiene polvoriento, desordenado, desolado. Y no hay nada ni siquiera para el té. A partir de esa noche, Estela comenzó a revivir. Puso las cosas en orden en casa, también comenzó a mantenerse en orden, fue a la peluquería, dejó de caminar con el mismo cuello alto negro y comenzó a cocinar su propia comida. Y el dinero que le quedó después de que los padres murieran, ya era poco, se derretían como azúcar en agua hirviendo. Empezó a buscar trabajo y reunirse regularmente con Silvio. Al principio, solo hablaban como amigos, pero en realidad eran un chico y una chica, y realmente se gustaban. Por lo tanto, no había nada sorprendente en eso. Como resultado, se convirtieron en pareja. Estela logró conseguir un trabajo en un supermercado, una posición poco envidiable, por supuesto, para poner productos en los estantes, pero la chica, sin experiencia, no podía contar con nada más. El invierno se acercaba y la niña comenzó a preocuparse por su amado. Después de todo, vivía en una casa de cambio. ¿Cómo estarás allí en invierno? De seguro hace mucho frío. Ella se lamentó. Tonterías. Viví el crudo invierno pasado. Tengo un calefactor y no especificaré cómo tuve que pasar la noche antes de encontrar este lugar de carta de triunfo. ¿Por qué no quieres mudarte conmigo?, preguntó Estela sin mucha insistencia. Silvio la había estado visitando durante mucho tiempo sin ningún problema. Sucedió que incluso se quedó a pasar la noche, y una vez Estela incluso le ofreció vivir juntos, pero de repente se volvió sombrío y de alguna manera se negaba casualmente. Es demasiado pronto para hablar de eso, después tal vez. Ella no entendió esto. Y no le gustó ese rechazo. ¿Qué significa temprano, cuando es más tarde? Ya son prácticamente marido y mujer, así que ¿por qué la deja obstinadamente por su casa de cambio en el cementerio? Ella misma se negó a visitar su vivienda, a pesar de que él la invitó. El hecho es que él no vivía allí solo, sino con un compañero, y además otros trabajadores del cementerio a menudo se sentaban cerca, a veces bebían, y era un inconveniente para ella aparecer allí. ¿Y por qué no debería quedarse? Por lo tanto, su siguiente pedido se hizo sin mucha insistencia. Todavía no era suficiente para que Silvio pensara que estaba siendo impuesta. Pero esta vez decidió responder con más detalle. Verás, Estela, resultará feo. Tienes un apartamento, ahora tienes un trabajo oficial, pero ¿quién soy yo? Esencialmente un vagabundo. Bueno, ¿cómo será si también me mudo contigo? Sin estaca, sin jardín, sin dinero. ¿Qué diferencia hay si nos amamos?, exclamó Estela. Una gran diferencia. Para mí, de todos modos. Soy un hombre, quiero respetarme a mí mismo. Quiero ahorrar dinero, casarme contigo, de verdad, y no solo para firmar, para una boda, un vestido blanco, anillos. Y ahora ni siquiera puedo proponerte, porque no he ahorrado para un anillo de compromiso. Silvio, ¿de dónde sacas ideas tan extrañas? Anillos, boda, dinero. Si de verdad quieres casarte conmigo, hazme la propuesta ahora, pero sin anillos. Ella en broma le pisaba ya los talones. Lo haré. Silvio sonrió. Te amo más que a la vida.
Estela. Cásate conmigo, chica valiente y desinteresada. Estoy de acuerdo. Estela ceremoniosamente le tendió la mano. El novio se inclinó al beso y solo entonces notó una larga cicatriz desde la muñeca hasta casi el codo. ¿Cómo te sucedió esto? Tonterías, fue en la infancia, no importa. Mejor cumple mi pedido, muévete conmigo ya. No quiero que mi futuro esposo se resfríe en el invierno en algún remolque. Bueno, de hecho, Silvio, ¿por qué te resistes? Sobre todo, si nos casaremos. Oh, Estela. Puedes persuadir a cualquiera. Pero la boda se pospondrá hasta la primavera, o incluso hasta el verano. Tengo un negocillo por aquí, pronto aparecerá el dinero. Estuvieron de acuerdo en eso. Estela, para ser honesta, no se tomó las formalidades tan en serio. Así en primavera, o en verano, aún mejor. Pronto Silvio, con sus pobres pertenencias, se mudó con ella. Al principio, estaba muy avergonzado, saludaba a sus vecinos bajando la mirada y no se conocía con ellos. Estela también escuchó que algunos vecinos estaban chismeando. ¿Qué haces? Parece que acabas de enterrar a tu padre y a tu madre, y ya trajiste a un campesino a la casa. Así son, niñetas, sin supervisión de los padres, pero ella, por el contrario, estaba orgullosa de que ahora llevaría la vida de una mujer adulta y casada. A veces, de pie frente a los retratos de sus padres, decía, bueno, he encontrado mi felicidad, mis amores. Qué pena que no estén cerca. Y ella no solo apuró a Silvio con el registro del matrimonio, sino que le explicó todas las ventajas de su nuevo puesto. Tan pronto como firmemos, te ayudaré, y puedes cambiar tu vida por completo. Irás a estudiar, por lo menos tomarás algunos cursos, encontrarás un buen trabajo. Aún así, el cementerio de alguna manera no es muy bueno, debes admitirlo. ¿Cuándo crees que podremos pensar en tener niños? Oh, Estela, te encanta pensar y mirar hacia adelante. Y estudiaré y daré a luz niños. Tendremos todo, lo prometo, respondió Silvio, y la muchacha se ofendió con acento agudo un poco. Le pareció que él parecía ignorarla. ¿Pero qué puedes hacer? No todos son tan soñadores como ella. Y su vida no era en absoluto propicia para construir planes de largo alcance. Él está acostumbrado a hacer las cosas. Y ahora, habiéndose mudado con Estela y haciéndole una oferta, gana mucho dinero. No solo en el cementerio, sino también en algún tipo de business, cuya esencia no dijo. Es una explicación larga, no te preocupes, no hay nada interesante para ti ahí. Simplemente no puedes ganar mucho en las tumbas. Hay rumores de que hay ladrones en los cementerios, que están recogiendo dinero con una pala, pero no. Es decir, las autoridades, tal vez, no lo consideraron, pero nosotros, los excavadores, somos solo unos pobres. Y necesito ahorrar para la boda. Tengo la novia más hermosa, tengo que casarme. A Estela no le gustó mucho este truco, y la eterna ausencia de Silvio en casa. Pero ¿qué puedes hacer? Porque él gana dinero. Para ella, por cierto. Pero era como si su corazón intuyera que esto no terminaría bien. Y así sucedió. Un día, al regresar del trabajo por la noche, encontró a Silvio sentado a la mesa, con la cabeza inclinada, los dedos agarrándose el cabello, es decir, literalmente, una imagen de completa desesperación. Levantó los ojos de bestia mortalmente herida a ella. Eso es todo, Estela, lo siento. No tendremos nada, ni boda, ni hijos. Me encarcelarán, y esto es solo en el mejor de los casos. O tal vez incluso me asesinarán. Aunque para mí ahora sería la mejor opción. ¿Tú qué? ¿De qué estás hablando? La chica se quedó helada. ¿Qué pasó? Dime. Créeme, Estela, no quise decir nada malo, no sabía que esto sucedería. Fui usado en la oscuridad como el último tonto. Este trabajo de pirateo. Pensé que era algo verdadero, limpio, sin crimen. Pero resultó. Bueno, en una palabra, me incriminaron. Este hombre, que organizó todo,
Desapareció con el dinero, y resulta que yo tengo la culpa. Dios mío, pero tú no tienes la culpa, ¿verdad? Preguntó la chica confundida. ¿A quién le importa? No está el dinero, así que es mi culpa. Hay un esquema tan complicado que no puedes entender de inmediato. Los que planearon sabían lo que estaban haciendo. Desde el principio me eligieron para este papel. No, no es posible. Debe haber alguna salida. Debería, pero no lo hay. Lo siento, Estela, es mi culpa, esa es mi respuesta. Aquí está el dinero que ahorré para la boda, te lo quedas tú, me iré, probablemente, tampoco quiero que te metas en problemas. Silvio, mi amor, dales este dinero. Que boda ni que nada, vamos a firmar y ya. ¿Este dinero? Sí, con ellos necesitas 10 veces más, 100 veces. No, Estela, no podemos salirnos de esta historia tan fácilmente. Es decir, yo. Y pronto estarás agradeciendo a Dios por no haber tenido tiempo de firmar conmigo. ¿Por qué estropeas así tu vida? Escribes en cualquier cuestionario que tu marido es un preso. Sí, más incluso arrastrándote por los juzgados, estas prisiones para las visitas. ¿Qué convicto, Silvio, qué eres? ¿Estás bromeando? Así que dime de qué estás bromeando. Estela suplicó horrorizada. No estoy bromeando. ¿Y por qué te diría todo esto? Solo tenía que irme, dejar una nota que lo siento, adiós, dicen. Habrías pensado que era un sinvergüenza, y lo habrías olvidado rápidamente y encontrado otro, dijo Silvio con molestia. Estela sollozó impotente, incapaz de comprender el alcance del problema. Hablaron durante mucho tiempo y la joven finalmente creyó que realmente no sería tan fácil salir de esta situación. Pero ella no podía creer en la desesperanza de la situación. Silvio, pero tienes que hacer algo. Quizás podamos huir juntos, escondernos en algún lugar hasta que todo esté arreglado. No pienses demasiado. Esto no funcionará. Entonces, tal vez podamos conseguir algo de dinero en alguna parte. Estoy tratando de obtener un préstamo. Nadie te dará nada. Ni un centavo, que no hay nada de qué hablar. Venderé el apartamento, habrá suficiente dinero, y tal vez nos quede algo, finalmente dijo Estela con seriedad. Y ahora, como resultado de esta decisión, a fines de la primavera, Estela no se convirtió en una recién casada feliz, sino en una mujer solitaria sin hogar, obligada a vivir en una caseta de vigilancia cerca del basurero de la ciudad. Vendió el apartamento, y desde entonces tenía que hacerse a toda prisa. El precio era bajo. Más bien, era necesario. La vida de su ser querido dependía de esto. Todo fue entregado a Silvio, quien besó sus manos con lágrimas de gratitud y luego simplemente desapareció. Atormentada por el miedo por él, Estela estaba lista para correr a la policía. Pero antes de eso decidió ir al cementerio. Después de todo, personas que conocían a Silvio por más tiempo que ella trabajaban allí. Y su intuición no la engañó. Al acercarse a la puerta, vio a Silvio subirse a un taxi. Ella corrió hacia él, pero el auto se alejó rápidamente, dejando a la joven sorprendida y que ya comenzaba a entender algo en la acera. Ella, sin entender por qué estaba haciendo esto, se dirigió a la casa de cambio donde vivía antes. Ya había fiesta en la montaña. Los trabajadores del cementerio estaban celebrando algo. Así que tu paloma estuvo aquí. Simplemente se fue volando, ¿no lo viste? Aquí, ponnos a nosotros. ¿Qué vas a hacer? Le diste el apartamento, le diste el dinero. Entonces, ¿por qué se llevaba bien contigo? ¿Qué pensabas? Bueno, no tienes suerte, es lo que pasa. Siéntate con nosotros, toma una copa, recordaremos su amor. Estela se dio la vuelta y se alejó, y después de ella lo habitual se apresuró. Oh, mujeres. Las mujeres son tontas no porque sean tontas, sino porque son mujeres, y ella estuvo completamente de acuerdo con esto. Pero no tenía absolutamente a dónde ir. No tenía apartamento, e incluso renunció a su trabajo para salvar a su amado sin demora. Ahora tenía que salvarse a sí misma, y a sí misma,
porque no había nadie de quien esperar ayuda. ¿Volver a viejos conocidos que conocían a sus padres tal vez? Pero, en primer lugar, no había personas significativas entre ellos, eran personas simples. Y, en segundo lugar, era una pena admitir cómo extrañaba el apartamento de sus padres y todo lo que su madre y su padre habían hecho durante toda su vida. ¿Y ahora qué? Acudir a alguien, pedir ayuda. Sí, todos la mandarán al carajo y lo harán bien. Pero ¿dónde ir? ¿Dónde vivir después de que el apartamento era suyo? Todavía le quedaba algo de dinero, pero era solo para comida, y aún así no por poco tiempo. Si todavía alquilas un lugar, incluso en un albergue barato, incluso así no durará ni una semana. No se le contratará sin permiso de residencia. ¿Qué hacer? Resulta que nada. Pero no puedes morir a los 19. Salir fue sugerido por un vagabundo, de mediana edad y con experiencia, vagando casi toda su vida. Una vez vio a Estela dando vueltas con su maleta cerca de la estación, preguntó qué y cómo había pasado, y la aconsejó. Andar por la ciudad, uno piensa que es lo mejor, pero en la realidad no hay peor que esto, como a mí me pasó a tu edad. Ay, querida, si te contara, no lo vas a creer. Ya no puedo ni decirlo, y está bien, pero ¿y tú? Ve a algún lugar fuera de la ciudad, pero a un lugar más simple, hay muchas casas abandonadas allí. Así que cálmate y vive por ti misma. Así me van a echar. Sí, ¿quién te va a echar de allí? Bueno, irás a otro lugar, si ese es el caso. ¿Dónde vas a pasar el invierno aquí? Los echarán de todas partes, tanto desde la estación como desde los sótanos. Estela no se atrevió a irse lejos de la ciudad, se instaló en las afueras, cerca de un basurero de la ciudad, un refugio para muchas personas sin hogar. No se unió a ellos, entendió que de esa manera rápidamente se hundiría a su nivel, y luego no habría forma de volver al mundo de las personas normales. Y estaba segura de que de alguna manera podría regresar. Solo necesitaba reunir fuerzas, encontrar el camino correcto. Se instaló en una pequeña puerta de entrada, donde en invierno, probablemente, vivía alguien, y en verano se mudó al basurero, donde podía encontrar muchas cosas interesantes. La propia Estela no se sumergió en la basura, trató de mantenerse en buena forma. Iba regularmente al baño de la comuna, lavaba las cosas en la lavandería y, desde el exterior, era imperceptible que la muchacha de alguna manera no viviera así. Esto le dio la oportunidad de buscar trabajo y, a veces, lo lograba en el mercado más cercano. A veces se le confiaba la prestación de varios servicios, por los que se le pagaba, principalmente en productos y, a veces, en dinero. La niña mantuvo buenas relaciones con otras personas sin hogar, la respetaban y creían que la joven, que se encontraba en una situación difícil, algún día saldría. Además, no rehuía a los nuevos camaradas, a veces les daba productos que resultaban superfluos y podía ayudar con dinero. En algún momento, la joven tenía la esperanza de que todavía la ayudarían. Sí, no podría arreglárselas sin el apoyo de personas más fuertes e influyentes, lo entendía perfectamente, pero ¿dónde los encontraría? Resultó que no estaba lejos de su hábitat. Su choza no estaba lejos del basurero, rodeada de arbustos y árboles que separaban el basurero del pueblo de ciudadanos comunes. En la última casa vivía un médico con su esposa, y era una persona amable. Estela lo sabía por otras personas sin hogar a las que a veces ayudaba. En nuestra vida, siempre es bueno tener un médico entre tus conocidos. Por supuesto, él no hará la operación, pero a veces tenemos alguna dislocación, o hay algo pequeño y eso a veces él lo hace. Y una persona allí estaba gravemente enferma, lo llamó y lo mandó al hospital. Solo su esposa es una serpiente, eso sí, es mejor no llamar su atención, dijo la vagabunda. Estela, por supuesto, no tuvo la oportunidad de conocerlo, pero aún así aparecieron algunos pensamientos sobre este médico. A veces le gustaba deambular por el pueblo, mirar la vida de la gente común, imaginar que ella misma era parte de su sociedad. Un día, cuando pasaba por la casa del médico, este la detuvo. Chica,
¿Tú vives allí? Probablemente estés en necesidad, nos queda mucha comida aquí, tómala. Sonriendo avergonzado, le entregó un paquete. Estela agradeció, lo tomó, y esto le dio algo de esperanza. Pero entonces se escuchó un grito desgarrador desde la ventana de la casa. Giovanni, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a alimentar toda a esa miserable? ¿Y por qué estás parada ahí, sin vergüenza? ¿No te alcanzan los hombres que te encuentras en el basurero? ¿Estás subiendo a los hombres normales? Si metes la cabeza, te la escaldaré con agua hirviendo. Está claro que después de tal encuentro, con la esposa del apuesto médico, Estela dio la vuelta a esta casa que estaba a 1 milla de distancia, y la esperanza se derritió gradualmente. Gracias a esta serpiente, por ahora, Estela sabía al menos el nombre del doctor Giovanni, es decir, ella tenía la forma de pensar en su nombre, ahora no es solo él. Sin embargo, pronto tuvo la oportunidad de observar la vida de las personas normales, al menos desde lejos. Al pasar por un montón de basura, encontró allí binoculares viejos. Dado que el pueblo estaba justo debajo de su vivienda, era posible observar a los lugareños sin llamar la atención. El mayor interés, por supuesto, era la casa del médico. A través de los binoculares, todo era perfectamente visible: cómo él se va al trabajo, cómo regresa, cómo camina por el jardín, a veces haciendo algún trabajo allí. También se puede ver cómo su esposa, una mujer joven y hermosa, quema desafiantemente los restos de comida y algunas otras cosas en un gran barril de metal, aparentemente a propósito para que las personas sin hogar no lo obtengan. Al mismo tiempo, miraba astutamente hacia el vertedero. Pero está bien, no todas las personas tienen que ser amables. A Estela le parecía mucho más ofensivo que la esposa del médico tuviera un amante. ¿Y cómo explicar el hecho de que casi todos los días, tan pronto como Giovanni salía de la casa, un automóvil llegaba a la casa y otro hombre salía de él? Y su esposa saltaba para recibirlo, doctor, con los brazos extendidos para abrazarlo. Estela sintió pena por el hombre que le gustaba. Bueno, por ella misma también y por muchas otras mujeres decentes. Es por eso por lo que es una mujer que está lista para cualquier cosa por el bien de su amado. Permanece sola, pero esta. Y la verdad es una serpiente. ¿Disfruta todo? Signo de cierre de exclamación. Y su marido no tiene idea. No, Estela no pensaba en absoluto que Giovanni, al enterarse de las infidelidades de su esposa, se divorciaría, la echaría e inmediatamente se apresuraría a ofrecerle su mano y su corazón a la chica del basurero. Pero al menos no vivirá en una posición tan falsa. Supongamos que ama a su esposa, la perdona y nunca se separará de ella. ¿Será que tal vez ella misma deje de comportarse así? Pero ¿cómo informar al esposo que su esposa está engañándolo? Ir directamente decirle, pero es vergonzoso. Y aún más avergonzada de que piense que está espiándolo. No importa cómo Giovanni la confundiera con una loca. No, se debe actuar de otra manera, pero ¿cómo? Estela era una chica inteligente, leía libros, miraba películas, por lo que sabía cómo transmitir la verdad a una persona mientras permanecía en las sombras. Sí, ella decidió escribir una nota. Giovanni, si encuentras un momento y llegas a casa en un momento en el que no deberías estar allí, encontrarás una imagen muy desagradable para ti. En tu ausencia, tu esposa recibe a otro hombre. No le gustó la forma en que esta nota fue escrita, pero lo importante era el significado. Por lo tanto, dobló la hoja en 4, escribió Giovanni en la parte superior y comenzó a esperar el momento en que pudiera entregar esta nota. Es decir, no hace falta decir que ella se lo entregara personalmente ni que lo ponga en el buzón. Decidió que lo pondría debajo del limpiaparabrisas. Allí seguramente encontraría este mensaje. Aprovechando el momento, hizo lo que había planeado y volvió corriendo a su habitación para ver cómo leía Giovanni la nota. La decepción la esperaba el hombre, por supuesto. Sacó su nota pero ni siquiera la desdobló. Simplemente la arrugó y la tiró a la basura. Bueno, hice todo lo que pude, pensó la joven con tristeza, guardó los binoculares, se acostó y se volvió hacia la pared.
Estaba triste y sola, se dio cuenta de que todas sus vagas esperanzas era solo su imaginación. Nadie la necesita ni a ella ni a sus servicios. Bueno, por favor. Ya no miraré cómo su esposa está con otro hombre durante el día, y por la noche su esposo la abraza. Él no quiere saber nada, o tal vez él sabe. Esos pensamientos llegaban a Estela, hundiéndola en una depresión negra. Pero la juventud y la salud todavía estaban con ella, sin dejar que se hundiera realmente. La joven quería vivir y creía que algún día podría mejorar su vida. Todo su ser necesitaba experiencias espirituales, y solo el médico, a quien no había visto en varios días, se las dio. Y una vez no aguantó y volvió a sacar los binoculares. Y muy oportunamente. Giovanni decide volver a casa un poco antes. Tal vez esto sea un accidente, o tal vez la sugerencia de alguien fue más insistente que Estela. La muchacha vio al médico entrar en la casa, desde la cual su esposa aún no había tenido tiempo de ver a su amante. Estela comprende que ahora se está desarrollando una escena terrible en la casa, pero no puede influir en lo que está sucediendo de ninguna manera. Ella solo vigila la casa, esperando lo mejor. Ya estaba anocheciendo cuando una mujer y un hombre saltaron de la casa. Eran amantes. Estela no podía escuchar su conversación, pero vio que estaban emocionados, alarmados, discutiendo sobre algo, gesticulando violentamente, y el médico no estaba a la vista. Pero los amantes sacaron algo envuelto en una manta de la casa y comenzaron a cargarlo en el maletero. ¡Oh, Dios mío! ¿Lo mataron y querrán llevárselo a algún lugar y enterrarlo? ¿Qué debo hacer? Llamar a la policía. Pero Estela no tenía teléfono, al igual que no había manera de correr a la casa y buscar uno. Sin embargo, los atacantes no tenían prisa por irse. Continuaron discutiendo en el automóvil. Luego, aparentemente, llegaron a algún tipo de acuerdo común, sacaron su equipaje y lo arrastraron de vuelta a la casa. Parece que está vivo y decidieron. ¿Qué? ¿Terminarlo en la casa? Pues no lo permitiré. Correré para allá y les avisaré que vi todo, y si deciden matarme también, entonces que así sea. Mi vida y ya, decidió Estela, preparándose apresuradamente para irse. Ya bajando de la colina y corriendo hacia la casa, Estela vio que un automóvil estaba saliendo de la puerta. No tuvo tiempo, sin embargo, de meter a Giovanni en el carro y llevárselo. De repente, ella olió humo, y claramente provenía de la casa a la que tenía prisa de llegar. Entonces, los villanos decidieron no sacar al muerto. O, más bien, al herido Giovanni, sino simplemente prendieron fuego a la casa y decidieron irse. Así que el médico todavía estaba allí, y tal vez con vida, pero en un estado indefenso. Estela corrió rápidamente a la casa. Pero las puertas estaban cerradas, era necesario pasar por encima de una cerca alta. Y para pedir ayuda, por supuesto, pero contuvo el aliento, los fuertes gritos no funcionaron. Pero aún había esperanza de que los vecinos olieran el humo y llamaran a los bomberos. Saltó la cerca con dificultad, se cayó y se lastimó, pero no le prestó atención, no ahora. Ella corrió a la casa. Afortunadamente, los amantes no cerraron la puerta a toda prisa y decidieron no esconder a su víctima en algún lugar de la casa. Giovanni yacía en medio del pasillo con la cabeza rota. El fuego envolvió la casa. Estela agarró las axilas del hombre, sin siquiera mirar para ver si estaba vivo, lo arrastró hasta la salida. Con dificultad, jadeando y cayendo, lo arrastró a una distancia segura de la casa, se derrumbó exhausta junto a Giovanni. Al escuchar la sirena de un camión de bomberos respiró con alivio. Al parecer, uno de los vecinos pidió ayuda, y espero que la ambulancia también, pensó Estela, perdiendo el conocimiento. Recordaba vagamente cómo subieron a Giovanni a la ambulancia, cómo la examinó el médico. No encontraron ninguna lesión en la muchacha, por lo que los médicos se fueron sin ella, pero no dejaron a Estela en el lugar, la llevaron a la estación de policía. No estaba muy preocupada por esto, creía que todo estaba bien, era testigo y debería testificar. Pero en la oficina del investigador, la joven se dio cuenta de que no podía convertirse en testigo, sino en sospechosa.
Ella respondió honestamente a todas las preguntas. Sí, vive cerca del vertedero, ya que se quedó sin apartamento. No tiene permiso de residencia ni trabajo. Los documentos están en la choza donde ella vive. Todavía no se atrevió a contar cómo vigilaba la casa del médico. Solo dijo que vio un carro en el que salía la mujer del médico con un señor, y luego ella olió humo. Claramente. ¿Debe ser difícil para una muchacha vivir así, estar sin hogar en esencia? Tratando de ocultar la burla detrás de la simpatía, preguntaba el investigador. Sí, no es fácil, asintió Estela. ¿Y tú, es decir, decidiste mejorar un poco la situación? Te metiste en la casa de otra persona. ¿Qué? Me infiltré para salvar a un hombre. Es decir, pensaste que no había nadie allí, los dueños se fueron. Y no fue el dueño el que se fue, sino otro, el dueño estaba en la casa. Entonces tuviste que golpearlo con algo en la cabeza. Y luego prender fuego a la casa, para que se pierda toda pista. Pero lo saqué, dijo la chica horrorizada ante tal suposición. O se arrastró fuera. Te aconsejaría que no te encierres en eso y digas toda la verdad. ¿Lo planeaste tú sola o con alguien? La joven no podía creer lo que escuchaba. La acusan de querer matar a Giovanni. Ella no supo cómo reaccionar ante tales acusaciones, y solo lloraba, rogándole al investigador que le creyera. Al darse cuenta de que no sería posible obtener una respuesta inteligible de ella, y más aún una confesión, la envió a una celda de prisión preventiva. Fue tan aterrador que Estela apenas podía mantenerse en pie. Una vez en la celda, se derrumbó en la litera vacía y se echó a llorar. Uno de los habitantes de la celda se le acercó con un jarro de metal con agua, se lo ofreció. Vamos, tómate un trago. Y no llores, no me pongas triste, aquí ya estamos hasta el borde. Pero ¿cómo podría calmarse Estela después de recibir una acusación tan terrible? ¿Y Giovanni? El investigador no dijo nada al respecto. Si el médico muriera, entonces nada la salvaría. Y si está vivo, contará todo lo que sucedió y la dejarán ir. Incapaz de permanecer en silencio, les contó a las mujeres de lo que la acusaban y, en general, de toda su fracasada vida. Oh, cuando escucho esas desgracias, creo que sería mejor si realmente mataras a alguien. Al menos no estarías encarcelada en vano. Suspiró una mujer de mediana edad. Bueno, ¿por qué te metiste en el fuego? Ese médico ni siquiera te lo agradecerá. Pero tú estarás encarcelada. Pues sí, ¿para qué? Yo no tengo la culpa de nada. ¿A quién le importa? El investigador ya ha decidido que eres tú, y encajas en todos los aspectos. Bueno, cumplirás 5 años. Y no creas que es peor en la cárcel que en la basura. Sí, y ganarás más dinero en el basurero que no te van a quitar. Sí, el destino. Pero podría vivir como un ser humano. Otra, mayor suspiró tú, chiquita, si hubieras tenido un buen abogado, todo hubiera quedado como estaba, pero paso como paso. Y entonces de ninguna manera, y no hay nada en qué pensar. Por lo tanto, no hay nada que quejarse, no cambiarás nada. La ley de la vida es esta, te embarazas, das a luz, te portas mal, te encarcelan, eso es todo. Las mujeres se dispersaron a sus lugares, pero Estela no podía creer que todo había terminado para ella, y ahora tendría que ir a esta cárcel. ¿Pero Giovanni no la defendería? ¿O sigue muerto? Si es así, entonces la posición de Estela es realmente desesperada. Y la ley será más difícil, ya lo entendió. Pero aún esperaba la decencia del investigador, y al día siguiente decidió contarlo todo, ya sin ningún tipo de ocultamiento, tanto sobre los binoculares como sobre su amante. Al día siguiente, ella misma pidió un interrogatorio y el investigador accedió. Bueno, ¿decidiste confesar de todos modos? Así es, no hay nada por lo que hacerse el tonto aquí. Dijo alegremente. Sí, lo decidí. Es decir, no del todo sobre lo que piensas. Quiero contarte más. Y lo contó todo, cómo notó por primera vez a este médico, cómo comenzó a observarlo a través de binoculares, cómo descubrió que su esposa tenía un amante,
¿Cómo quería advertirle primero y luego, sospechando que algo andaba mal, querer salvarlo? El investigador escuchó sin mucho interés, luego suspiró. Sí, la historia es conmovedora. Es decir, observaste la casa a través de binoculares, aprendiste todo sobre los movimientos de los dueños. No estaba detrás de la casa, sino detrás de él, detrás de Giovanni. Pues sí, cuando no estaba en casa. Estaba su esposa porque necesitaba a su esposa. ¿Qué pasa si solo era un invitado? ¿Cómo supo que su amante vendría a ella? Ellos se abrazaron. No solo se abraza a los amantes, tal vez sea un hermano, un pariente. Sin embargo, no importa, la esposa de la víctima tiene una coartada férrea para el momento en que su esposo fue asesinado. No hay la menor razón para sospechar de esta mujer. Si bien su biografía genera muchas críticas, lo que dice aquí no resiste las críticas. Sí, ¿qué es esto? Bueno, ¿por qué no me crees? Yo no tengo la culpa de nada. Pregúntale a la víctima, porque debe recordar quién lo golpeó. Tal vez lo recuerde, tal vez lo cuente, pero para esto primero debe salir del coma. Y ni siquiera sé que es preferible para ti, que él entre en razón o no. Después de eso, Estela volvió a llorar en la celda, y las vecinas le aseguraron que tenía que aguantar, porque fuera culpable o no, difícilmente podría evitar el encarcelamiento. Mientras tanto, el talentoso cirujano Giovanni Bolaños estaba en la sala del hospital, en un estado límite entre la vida y la muerte. Los médicos no podían hacer nada, todo lo que quedaba era esperar lo que elegiría la vida. Su esposa no siempre estaba cerca, demasiados problemas cayeron sobre la pobre mujer, no se sabe si el esposo sobrevivirá, e incluso si sobrevive, si será una persona normal o una persona gravemente discapacitada, incluso la casa se quemó. Por supuesto, tenían un buen apartamento en la ciudad, pero después de todo, era una tragedia en casa, ningún seguro cubrirá las pérdidas. Sin mencionar el hecho de que muchas cosas queridas para ella se quemaron hasta los cimientos. El personal del hospital simpatizaba con la pobre mujer, comprendiendo el hecho de que no estaba constantemente en la sala. Ahora tenía tantas preocupaciones. Las conversaciones con el investigador de nada sirven. ¿Y qué gastos, qué pérdidas? ¿Dónde puede conseguir dinero para una enfermera permanente? Por lo tanto, durante algún tiempo, Giovanni Bolaños estuvo solo en la sala. Las enfermeras o las enfermeras lo miraban y veían que no se estaban produciendo cambios. También volvió en sí solo, por la noche. Al principio no podía entender qué le había pasado, pero poco a poco comenzaron a regresar recuerdos fragmentarios. Sí, durante mucho tiempo había sospechado que su esposa lo engañaba, pero en ese momento vio todo con sus propios ojos, y fue tan desagradable. Pero él, un hombre inteligente, no iba a hacer escándalos, especialmente peleas, simplemente le dijo a su esposa que se divorciarían. En caso de divorcio, en cualquier caso, una parte considerable de la propiedad habría sido para ella, pero, aparentemente, esto no fue suficiente. La posición de la viuda parecía más ventajosa, por lo que ella y su amante decidieron matarlo. No recordaba que la casa había sido quemada para ocultar el crimen, y no tenía idea de a quién debería estar agradecido por salvarlo. Pensando así, trató de evaluar su situación y descubrió que no era tan malo, incluso podía sentarse en silencio sin ayuda. Luego, la enfermera de turno corrió hacia la sala, quien, aparentemente, entendió por el sistema de monitoreo que el paciente había recobrado el sentido. ¿Se está levantando? Pero no puede hacer eso. Acuéstese, llamaré al doctor ahora. Deténgase, dijo Giovanni Bolaños con autoridad, no hay necesidad de llamar a nadie. Y en ningún caso no le digas a nadie que he entrado en razón. Pero como dice, la chica no entendía. Probablemente sabes por qué terminé aquí. Si queda claro para los delincuentes que su plan ha fallado, intentarán corregir el error. Por lo tanto, tengo que esperar un día para asegurarme de todo. Entiendes que después de tal trauma, la conciencia puede mostrar imágenes completamente diferentes que corresponden a la realidad.
Y tráeme, por favor, mi teléfono. La enfermera estuvo de acuerdo y le aseguró a Giovanni Bolaños que su esposa debería venir esta mañana. Ella vino, descubrió que la condición de su esposo no había cambiado y entró a la sala. A solas con su esposo, ella casualmente dijo: «Bueno, ¿estás aún en cama? Las úlceras por decúbito todavía te queman, juguetean contigo, una tumbona. Sería mejor que te vayas ya a otro mundo». Se sentó al lado de la cama, sacó su teléfono, se sentó por un rato, aparentemente jugando algún tipo de juego. Entonces sonó el teléfono, la mujer se volvió hacia la puerta, habló en voz baja, pero con alegría. «Hola, mi amor. Bueno, yo estoy en el lecho de muerte de mi inolvidable esposo». «Sí, está vivo, está vivo». «Bueno, los médicos no dicen nada, sobrevivirá, pero se quedará como un vegetal que almohada ni que nada. ¿Cómo lo voy a estrangular en el hospital?» «En casa entonces, si les dan de alta». «Sí, en vano quemamos la casa, es una pena, no sabíamos que se metería la estúpida esa». «Bueno, tiene mucho dinero y bienes, suficiente para nosotros». ¿Cuántas ganas tenía Giovanni Bolaños de saltar, gritar, golpear a la vil mujer? Después de todo, hacía tiempo que quería presentar una solicitud de divorcio, pero se arrepintió de todo, no quería hacer gestos innecesarios. Y ahora, ni modo, le dirá todo esto al investigador, que se encarguen de ella allí. Tan pronto como la esposa traidora se fue, presionó el botón para llamar a la enfermera y le dijo a la chica que había venido: «Bueno, todo está en orden, llame al investigador, diga que me desperté y que estoy listo para declarar. Ahora, en este momento, no te levantes todavía, déjame levantar la cabecera para que estés casi sentado. No tienes que levantarte todavía». «¿Necesitabas una grabadora de voz?» «¿Y cómo?», respondió el paciente con una sonrisa forzada. Como resultado de lo que dijo y dejó escuchar al investigador, su esposa, ahora casi una ex, y su amante y cómplice, fueron arrestados, y Estela, por supuesto, fue puesta en libertad. La muchacha descubrió en qué hospital estaba Giovanni y fue a visitarlo. En ese momento, ya se estaba recuperando e incluso convenció a los médicos de que estaba listo para el alta, por lo que Estela tuvo tiempo y pudo ver el objeto de su admiración con sus propios ojos. Él también ya sabía sobre el papel de la niña en su salvación. «Hola. Eso es lo que eres, resulta que eres mi salvadora», dijo con una sonrisa. «El investigador me habló de ti». «¿Sí?» Estela se sonrojó un poco. «¿Dijiste todo?» «Sí. Le dije que entraste a la casa en llamas y me sacaste». «¿Cómo conseguiste la fuerza? Eres una chica tan frágil». «Eso es suficiente. Vi que la casa estaba en llamas y me di cuenta de que no podía salir solo». «Bien. Menos mal que tuviste tiempo. ¿Estabas cerca? ¿En general te acuerdas mí?» «Vivo allí al lado del vertedero, no tengo hogar», confesó Estela. «Incluso me diste comida alguna vez». «Por supuesto que lo recuerdo». «Y el investigador dijo que tú tipo quemé». «Sí, te seguí», confesó Estela, «perdóname si fue muy desagradable para ti. Pero no pude evitarlo». «Eso es bueno, en general, te seguí, sí». «¿No te ofende mucho esto?» «Por supuesto que no». Estela le contó todo cuando miraba, cómo descubrió accidentalmente que su esposa estaba saliendo con otro hombre. Le contó sobre la nota, cómo la tiró. «También recuerdo la nota. Es decir, no sabía lo que escribiste y de qué se trataba, pensé que era tan. Tenía prisa, probablemente en ese momento, no presté atención. Si le hubiera puesto atención, tal vez no hubiera pasado todo esto, incluido el incendio. Sí, tu casa se quemó hasta los cimientos, pasé y la vi. Así que ahora tú y yo, tal vez, seremos vecinos en todo el sentido de la palabra. Ya que no tengo hogar», se rió el médico, pero cuando vio cómo había cambiado la cara de la muchacha, se recuperó. «Es decir, yo estoy bromeando, por supuesto, tengo un lugar para vivir. ¿Y sabes lo que te diré? No conozco tus circunstancias, pero creo que es mi deber ayudarte».
Para esto debo saber tu historia completa, pero si te es muy incómodo mejor no. ¿Por qué? Definitivamente te contaré todo. Es solo que probablemente no tengas tiempo para eso ahora, pero podemos hacerlo en otro momento. ¿Por qué no en otro momento? Me siento bien, me darán de alta pronto. Salieron al aire libre y se sentaron en un banco en el pequeño parque del hospital, y Estela contó su triste historia, que la convirtió en vagabunda del vertedero. La muerte de sus padres, el amor infeliz, todo le pareció tan largo, tan trágico, pero la historia resultó ser bastante corta y ella bajó la cabeza, avergonzada de su estupidez y credulidad. Muchas chicas se meten en problemas así. La felicidad es para aquellos que tienen padres o algunas personas con las que pueden contar. Y estaba sola. Sí, y por eso, bueno, yo misma tuve que pensar, probablemente. ¿Y por qué confiaba tanto en este Silvio? Enamorarse. ¿Qué te pasa? Yo también confié. Tal vez seré mayor que tú, y con más experiencia. Estela salió del hospital tranquila, esta vez sus esperanzas no estaban conectadas con algunos sueños, sino con la firme promesa de una persona que sabe responder por sus palabras. Y esta vez, Estela no se dejó engañar. Unos días después, el médico, dado de alta, visitó a la muchacha en su refugio y le dijo: «Prepárate, Estela. Por supuesto, no tengo apartamentos y, lamentablemente, no puedo darle algún tipo de espacio para vivir, pero aquí se te proporciona un lugar en el albergue del Instituto Médico. El lugar será con un permiso de residencia, además, serás contratada. Hasta ahora, por desgracia, como enfermera, pero con el tiempo se verá. Espero que estudies, y pronto obtengas alguna especialidad más sustancial». Sí, en realidad iba a entrar en la Facultad Financiero-Económica. Es decir, así me aconsejó mi madre, pero yo misma ni siquiera decidí quién me gustaría ser. Bueno, eso es genial. Ahora será el momento de elegir una profesión real que te guste. Para mí fue más fácil, porque soy médico por herencia. Mis padres también son médicos. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Estela. Y no solo se refería al cambio de residencia y profesión, sino también a su vida personal. Comenzaron a reunirse con Giovanni. Al principio, se trataba de reuniones de negocios. Él la ayudaba a redactar documentos y sugirió a dónde ir. Él mismo tenía muchas preocupaciones. Tenía que divorciarse de su esposa, instalarse en su departamento de la ciudad. Por el momento vivía con sus padres. Les contó sobre su salvadora y que la relación con esta muchacha parecía estar alcanzando un nuevo nivel. No se puede decir que la madre y el padre estaban encantados. Bueno, Giovanni, ¿qué se te ocurrió? Por supuesto, es genial que hayas ayudado a esta chica en un momento difícil, sobre todo porque ella te salvó, pero ¿para qué ir más allá en este asunto? ¿De verdad estás hablando de casarte con una ex vagabunda y ahora una señora de la limpieza? Aún no tiene 20 años. Ahora es enfermera, pero puede ser lo que ella quiera. Todavía tiene toda su vida por delante. Eso está bien, pero también tienes que mirar lo que hay detrás de ella. Aún así, el tiempo dedicado a deambular no es en vano, cualquiera te lo dirá. Yo mismo lo entiendo perfectamente bien, pero ella no deambuló por mucho tiempo. Y luego, este esnovismo me parece algo inapropiado. Quiero invitarla a venir para que puedan conocerla mejor a esta chica. Los padres de Giovanni no se opusieron a esto, y pronto trajo a la avergonzada Estela a su casa. No se puede decir que fue recibida con los brazos abiertos, pero bastante amigables. Se sentaron a la mesa. Hicieron preguntas, trataron de no tocar temas que eran desagradables para la muchacha. En algún momento, el padre de Giovanni, Beto Iglesias, notó una cicatriz en el brazo de Estela. Él se sorprendió, acercó su mano a sus ojos y le preguntó cuándo se lesionó. Lamentablemente, no recuerdo, yo era muy joven, tenía como 1 año. Mis padres dijeron que me pasó algún tipo de accidente, pero no sufrí mucho, solo mi mano. Esta es mi sutura, te operé. El cirujano siempre reconoce su sutura. Mira, presta atención, Giovanni,
y comenzó a mostrarle a su hijo las características de su trabajo. Pero no eres un cirujano pediátrico, ¿verdad? Giovanni se sorprendió. Sí, así es. Me parece que fue una operación de emergencia. Dime, ¿en qué año naciste? No operé a demasiados niños para olvidar. Sí, lo recuerdo. Fue un terrible accidente. El conductor, los padres de la niña, todos murieron. Y aquí estás tú, sí, te desangraste un poco. Aunque como decirlo siempre se dio bien. No, te equivocas, mis padres murieron cuando yo ya tenía 18 años, probablemente esta sea alguna otra chica que sufrió un accidente. El hecho es que en el tiempo más cercano a ese año no operé a ninguna otra niña, así que no puedo cometer un error. Pero espera, ¿te acuerdas, Lucita? Te conté esa historia. Se volvió hacia su esposa. Recuerdo algo así, pensó la mujer, fue cuando estaban unos padres de alto rango, su funeral todavía se mostró en la televisión y se habló mucho sobre esta tragedia. Y luego unos parientes se llevaron a la niña. Lo que pasa es que probablemente, los consideras tus padres, Estela. No creo que mis padres nunca me hubieran dicho algo así, y no teníamos parientes así. Siempre estuve segura de que yo era su propia hija. Estela se sorprendió. Pero ¿cómo, Beto, lo olvidaste? Todavía resentíamos el acto de esos familiares. Resulta que se llevaron a la niña no para adoptarla, cuidarla y todo eso, sino para tomar posesión del dinero de los fallecidos padres. Y luego la niña fue enviada a un orfanato. Sí, ¿cómo no recordarlo? Todavía estaba muy indignada por este acto e incluso quisiste hacerlo público. Pero nadie se molestó en interceder por la niña. Sí, en efecto, mi memoria me está fallando. Pero no tengo la mayor culpa. Mi amigo, el pediatra Renato, me dijo que muy buenas personas la adoptaron, y no tenía que preocuparme por el destino de la niña. Estela escuchó esta historia con incredulidad. Siempre consideró su vida antes de la muerte de sus padres como clara y comprensible, sin sorpresas ni descubrimientos, pero resulta esto. Eso es lo que resulta ser. Su pasado fue primero la pérdida de su padre y su madre, un orfanato y luego la adopción por parte de aquellos a quienes consideraba sus padres durante todos los años atrás. Pero tal vez no sería dañino lidiar con todo esto. Dijo Giovanni, ¿cómo es que el dinero de sus padres fue tomado por unos parientes que ni siquiera se molestaron en albergar a la niña? Si no fuera por los padres adoptivos de Estela, habría crecido en un orfanato. Estela, es necesario resolver este problema de alguna manera. ¿Es necesario? Dudo mucho que sea posible devolver algo, dudó Estela. Sin embargo, Giovanni no lo creía así, y él, a través de sus conexiones, decidió investigar este asunto y restaurar la justicia. Cuando se convirtieron en una pareja de verdad, también se aclararon muchas cosas en este caso. Tal vez no era posible devolver el dinero, pero todos se enteraron de la verdad sobre el acto de sus familiares. Aunque esto ya no era tan importante para los felices enamorados. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.